Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por esa sangre preciosa. Alabemos a Dios, hermanos. Hermanas, alaben a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Faltas novio, más niños así de pie, hermanos, recibamos a nuestro pastor, hermanos, su hermano Mendoza con nosotros. Hermanos, tomen sus lugares, por favor, hermanos. Primeramente quiero agradecerles, hermanos, todo lo que ustedes hacen a favor de la obra del Señor. Y estoy seguro que el Señor recompensará, hermanos, todo lo que ustedes hacen, hermanos. Él no se queda con el trabajo de nadie, hermanos. Y ustedes, al ser una bendición para un servidor de ustedes, el Señor tiene a bien de bendecir la iglesia por eso, hermanos. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite, hermanos, el estar aquí en su casa, con el fin de aprender más de Él para servirle mejor al Señor, hermanos. Y les voy a pedir que si tienen a bien de abrir sus Biblias a la epístola a los Hebreos. Voy a permitirme leer del capítulo 12 los primeros 3 versos. Ayúdenle ahí a las personas que nos visitan para que también ellos participen de esta bendición, hermanos. Hebreos capítulo número 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo desmayando. En inglés dice, para que no desmayemos en nuestra mente, dice. Y el pensamiento está en el verso 2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y se entregara en verdad de corazón, hubiera quien experimentara el tormento cruel, o padeciera en la forma que sufrió Jesús,
es quien luchara por la cruz. Hubiera quien pudiera a Dios recomendar para vestirlo de poder y de virtud, cubrirlo de su gracia cada predicar. Este evangelio que da vida y salud. Hubiera quien experimentara el tormento cruel o padeciera en la forma que sufrió Jesús. Hubiera quien considerara el dolor de aquel. Hubiera entonces quien luchara por la cruz. Hubiera quien clamara al trono celestial, rogara a Dios por este mundo de maldad. Hubiera quien se acercara al manantial, intercediera por toda la humanidad. Hubiera quien experimentara el tormento cruel o padeciera en la forma que sufrió Jesús. Hubiera quien considerara el dolor de aquel. Hubiera entonces quien luchara por la cruz. El Salvador nos ha mostrado su bondad, nos ha impartido de su espíritu también. Podría él toda su gloria y majestad manifestarse si tan solo hubiera quien. Hubiera quien experimentara el tormento cruel
es quien lucha por la cruz. Hubiera quien experimenta el tormento cruel. Es de conocer que Dios es real. Ese es el deseo y el anhelo más grande del corazón de cualquier persona que ha sido convertida al saborear la dulzura del Señor, haber confrontadose con la verdad y al ver visto su vida convertida. Entonces el resto del camino es de perseguir el corazón del Señor para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Los apóstoles, cuando el Señor estaba por ir al Calvario ya para prepararlos a ellos, el Señor les dijo: en aquel día, cuando yo sea crucificado y haya resucitado de los muertos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hablando el Señor después de su muerte y ya hacernos participantes a nosotros de su llamamiento y perteneciendo a la iglesia ya que es su cuerpo, dice: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre por causa de la palabra, porque la palabra todavía no corre todo su camino que debe correr. Y el testimonio de todo ello es nuestro Señor Jesucristo. Y está preparando a los discípulos y les está diciendo que en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre por medio de la palabra, y vosotros estáis en mi cuerpo y yo en el Espíritu estoy con ustedes. Y había este anhelo en los discípulos. Dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra manifestarse es hacer visible lo invisible, que Dios se venga a ser real en la vida de la persona. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te has de manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te vas a revelar a nosotros? ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta que tú eres un Dios real y verdadero? Y respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y está tratando el Señor con la obediencia a la palabra. La porción que les leí dice que el Señor es el autor y consumador de la fe. Quiere decir que es el que principió y el que le va a dar desarrollo a todo lo que la palabra del Señor tiene de manifestar. Entonces, en realidad, la Biblia no menciona ni he visto yo donde hay una definición de la palabra fe. Lo que dice la Biblia es el funcionamiento de la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y de la demostración de las cosas que no se ven. Eso es
el funcionamiento de la fe. Dice también que es un regalo de Dios, la fe, la obediencia a la palabra. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y dice la Biblia que por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice que en nuestro Señor Jesucristo ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que viene por el amor, hablando de la obediencia a la palabra del Señor. El Señor nos ha equipado a nosotros para poder nosotros conocerle a Él, si nosotros alcanzamos a aceptar que Dios es espíritu y que de la única manera que se puede conocer es por medio del espíritu. Si voltean un poquito conmigo a la epístola primera a los Corintios, en el capítulo 2 y verso número 9, para mirar de la manera que el Señor se hizo accesible a nosotros. Antes, como está escrito, dice en la primera a los Corintios, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y principió de la manera del verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal o natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, un hombre inconverso, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si nosotros podemos educar la mente y podemos educar el cuerpo físico, ¿cómo no se podrá educar también el espíritu también? El espíritu, que es lo principal de todo. Y si miran ustedes una porción para hacer la diferencia de las cosas físicas que este cuerpo ha aprendido a hacer uso de ellas aquí en la tierra, entonces también nosotros, practicando nosotros
las facultades que tiene el hombre interior, entonces también podríamos nosotros saborear las cosas de Dios para conocer que es un Dios real y verdadero, para conocer en nuestro corazón. Y si voltean conmigo un poquito allá donde estábamos, al libro de Hebreos, para mirar primeramente del modo que el Señor llamó al pueblo de Israel. En el capítulo número 12 y verso número 18, es donde se tiene que hacer la diferencia de entender que así como este cuerpo tiene las facultades, entonces el hombre interior también tiene sus facultades de él. Las expresiones de hombres de Dios, gustad y ved que Él es bueno, dice el salmista. Está hablando de poder saborearlo al Señor, no con este paladar, porque Dios es espíritu. Y de la única manera que se puede conocer es a través del espíritu. Le dijo el Señor a la samaritana que Dios es espíritu y los que le adoremos debemos adorarlo en espíritu y en verdad para poder entenderlo a Él. Cuando el salmista David se encontraba desanimado, entonces él hablaba con lo interior, porque lo que tiene uno que llevar en mente, que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es de restaurar nuestra alma, restaurarla para que pueda convertir esa mente carnal a la mente que es de Cristo. Y allí hay una facultad que Dios nos ha dado, que es la voluntad. El alma consiste en la mente y en las emociones y la voluntad de la persona. Y nosotros necesitamos aprender a hacer uso de esa voluntad para poder gobernar nuestra mente, para poder gobernar las emociones. Si ustedes miran, al ratito vamos para allá, para este mismo libro en los Hebreos, cómo es que se afinan los sentimientos, las emociones por medio de la palabra, para que Satanás no venga a tratar con nosotros a través de la sensualidad. Esa es la diferencia. Miren cómo este cuerpo toca y oye y ve. Entonces el hombre interior tiene las mismas facultades. Hace falta que nosotros nos ejercitemos en las cosas que son de Dios para que Dios pueda enseñarnos a nosotros y entender nosotros que en realidad existe un Dios viviente. Muchas de las cosas que practicamos nosotros las practicamos porque Dios no es real en nuestra vida. Pero siendo Dios real en nuestra vida, nosotros podíamos servirle en espíritu y en verdad al Señor. Miren en Hebreos capítulo número 12, there is a difference. The main thing in a Christian life is to know that God is real. And if you can educate your mind, and if you can educate your body, you surely can educate your spirit, because God is a spirit. And the only way that you're going to get to know Him is through the Spirit. I fear many times when I see you young people dancing and jumping in the Spirit, because there needs to be word behind it, so the devil won't interfere with all those things, because there is a hunger. I have seen it in a couple or three of you, that you have a hunger that those tongues may turn into interpretation.
But the main thing is to look for maturity. If you will study 1 Corinthians 11, 12, and 13 and 14 chapter, you're going to get a hold, you're going to have to get a hold of the 13th chapter and get a hold of that maturity. The one that speaks about the character of God. Because that's the main thing that you have to go after. So Satan won't get a hold of you. There's a lot of people that have, I'm not going to the extreme. There's a lot of people that have had the hunger for God to be real in their lives. And then we start fabricating a lot of things. But that's not of God. That's not of God. God has started this work, and He's got the power to finish it. He is the author and the finisher of our faith. So I'm not against dancing or speaking in tongues or nothing. What I fear is that the enemy will not fool you with something that's not real. So then you have to get a hold of the Word of God so you can worship Him in spirit and in truth. There's about 3 or 4 of you that I have seen worshiping, and I've seen you seeking the face of God. And He is a rewarder for all those that diligently seek Him. He will manifest Himself if you're hungry, but you need to have Word of God in you so the devil won't fool you. And there's a lot of people that have been fooled. They've been deceived, and they have winded up with a psychiatric ward over there. Because when you're fabricating the things of God by yourself, eventually you're going to find out that it's not true, and it's not going to satisfy your soul. What God has for you is real. He's a real God, and the things that He's got in His Bible is real. But you need not only to look for the manifestation of the flesh, you need to be quiet at times and hear the voice of God. You need to learn to hear the voice of God. Because God is moving among you people, and you need to be careful. Don't let nobody come and tell you anything. God is big enough to reveal Himself. And whenever He's going to do something, He doesn't need nobody to tell you you've received the Holy Ghost. Nobody has to tell you when you receive it. You know it inside of your heart that you have received it. And the first thing that's shed upon your life is the love of God. When you receive that Holy Ghost, all you want to do is hug people and express to them that love that has been shown or has been shed abroad inside of your heart. It's something that's real. It's not something to play with. God is real, and what He has for the church is real. Temo mucho yo cuando se comienza a mover el Señor, hermanos, porque hay personas que estimulan por la interpretación o por esto, por aquello. No, el Espíritu Santo es suficiente, hermanos. Cuando el Espíritu Santo se revela, Él mismo se manifiesta. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, nadie tiene que decirle a usted que usted lo recibió. Nadie. Cuando alguien le dice a usted que usted recibió el Espíritu Santo, usted deje que Dios testifique. Cuando Dios hace algo, hermanos, Dios testifica. Porque nosotros, por el deseo y el anhelo que tenemos, que Dios se manifieste en nuestra vida, entonces muchas veces nosotros queremos fabricar muchas cosas. No necesitamos fabricar cosas. Dios es poderoso para manifestarse, hermanos. Por eso dice San Pablo a Timoteo, le dice que el propósito del mandamiento es el amor.
El propósito del mandamiento, the end of the commandment is love. Timothy 1:5. El propósito del mandamiento es el amor. Fíjense qué clase de amor es, hermanos. Nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Eso quiere decir que yo no voy a fabricarla. El que principió la obra en nosotros, poderoso es para perfeccionarla. Si nosotros esperamos en Dios, Dios se va a manifestar, hermanos. Les mencionaba a la juventud que lo que hay que buscar, porque nosotros buscamos las cosas al revés, no tiene su orden. Nosotros, para que Dios supla nuestras necesidades, tenemos que agarrar un trabajo y salir de ese trabajo y entrar a otro, afanarnos, hermanos. Y pensamos que Dios así suple la necesidad. Por eso muchos de ustedes no se miran aquí en la iglesia. No, el orden del Señor es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios primero. Búscalo a Él primero, que Él gobierne tu vida. Que Él gobierne tu tiempo, gobierne tu dinero. Y todas las cosas que tú necesitas, el Señor te las va a regalar si tú buscas a Dios primero. The priority in the Bible is to seek the kingdom of God first. And the things that you need, God will provide them. Nosotros buscamos las cosas al revés, por eso no le hallamos al hilo, hermanos. Cuando queremos una posición en la iglesia, o pensamos que a nosotros nos toca cierta posición, comenzamos a tumbar gente para llegar allí. No, la palabra del Señor, hermanos, enseña que el que quiera ser mayor entre sus hermanos necesita ser el siervo. Necesita que aprender a servir. Y aprendiendo a servir, Dios lo acomoda en el lugar que Dios lo quiere. Pero tiene que aprender uno a servir. En este caso de los dones espirituales, nosotros queremos fabricarlos. No, San Pablo dice: he aquí, yo os muestro un camino más excelente. Ustedes busquen el amor de Dios, porque dice que si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, entonces de nada sirve. Si yo tuviera toda la fe y toda la ciencia que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entregare mi cuerpo para ser quemado y me encargara de los pobres y no tengo amor, de nada me sirve, hermanos. Porque agarrar ese amor de Dios, el amor todo lo sufre, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece, el amor no tiene jactancia, el amor todo lo soporta, porque es Dios mismo, es el carácter de Dios, hermanos. Y temo yo mucho porque ha habido iglesias que se han desbaratado por esa causa, hermanos. Se levantan mujeres y quién sabe qué tanto profetizando. No, hermanos, y luego profetizan en contra de los siervos del Señor y todo. No, las lenguas, interpretación y todo es para la edificación de la iglesia, hermanos. Nosotros necesitamos entender que todo esto es real, que Dios le ha dado de su mente a la iglesia. Pues ¿qué fuera una iglesia sin mente, hermanos? Miren, Dios le ha dado su mente a la iglesia, que consiste en el discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Esa es la mente del Señor.
y las miran ustedes en el libro de los Hechos, en el Evangelio y todo eso lo miran. Cuando aquella mujer no es invitada y entra y comienza a besarle los pies al Señor, dice el fariseo, si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer. Y el Señor comienza a decirle, mira Simón, déjame decirte algo. Cuando yo vine aquí, tú no me diste un beso, ni lavaste mis pies tampoco. Esta mujer, desde que yo entré, no ha cesado de besarme mis pies. Tú no me ungiste ni con aceite. Esta mujer me ha lavado mis pies con sus lágrimas y me ha secado mis pies con su cabello. Y le está el Señor descubriendo lo que trae en su mente, no porque es Dios, porque trae el discernimiento del Espíritu. San Pedro, cuando vienen Ananías y Zafira, que porque Bernabé había dado una ofrenda grande, entonces Ananías y Zafira se acoplaron y comenzaron a hacer mentiras, tratos que no eran en realidad. Cuando viene primeramente el esposo, San Pedro a través del Espíritu Santo, saben que han engañado eso. Se muere el esposo y al rato entra Zafira y le preguntó San Pedro, ¿es verdad que vendieron ustedes la propiedad por tanto? Y Zafira le dijo, por tanto. Le dijo San Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás entrara a tu corazón? Esto es lo que hace el discernimiento del Espíritu. Nos ha dado su mente, nos ha dado de su boca de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Nos ha dado de su mano, de fe, hacer milagros, dones de sanidades, pues es su cuerpo, hermanos. Y nosotros que tenemos la revelación de un solo Dios y la revelación de su nombre, necesitamos entrar en todo esto para entender que Dios es un Dios verdadero, hermanos. Ahora miren un ratito conmigo aquí, en el capítulo número 12 y verso número 18, para hacer las diferencias de este cuerpo, de los sentidos de este cuerpo, y que este hombre también tiene facultades. El que está allá adentro tiene facultades, hermanos. Pues renació con todas sus facultades. Falta que nosotros las ejercitemos, hermanos. Lo que está más terrible que cuando uno se propone o se determina que cueste lo que cueste, cantamos, hermanos, cantamos, es fácil cantarlo, fácil. Yo te amaré, ¿verdad? No importa lo que pueda venir. Nomás de los dientes para afuera. Usted dígale de corazón, mira, a mí no me importa que pueda pasar. Y el siguiente día cae la prueba. Por eso es que no quiere uno entrarle a todo esto, porque entra uno en la batalla de la fe. Miren, la fe no es creativa. La fe no es creativa. La fe descubre cosas que ya estaban allí. Si yo obedezco la palabra, esa palabra me va a llevar a conocer a Dios, que es verdadero, es real. Y lo que me lleva a Él es la verdad. Si yo practico la fe, si yo obedezco la palabra y el Espíritu me van a guiar a lo que es real y es verdadero. Pero me va a costar a mí. Porque miren, se necesita
ir al Calvario, hermanos. Se necesita ir al Calvario, donde este cuerpo va a echar muchos gritos, hermanos. Este mensaje del domingo, no me acuerdo, que ella fue a visitar a un hermano que está en un problema tremendo. Y como ya se le acerca una presión más grande todavía, entonces me llamó y me dijo que fuera a visitarlo, hermano, porque estoy caído completamente. Entonces le estaba yo diciendo precisamente lo que les estoy diciendo a ustedes, que no se va uno a las circunstancias ni a los sentimientos. El pensar que Dios no está aquí, hermanos, Dios donde quiera está, hermanos. Está en nuestro corazón, está donde quiera. No crean ustedes que hombres no sufrieron como Adán. Adán, cuando salió Dios, que lo andaba buscando, dijo: tuve miedo y me escondí. Más tarde otro hombre también pasó por su mente: ¿dónde me iré de tu espíritu?, dijo él. Pero como ya traía información, entonces dijo: si me fuere a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si agarrara las alas del alba, ahí estás tú. Para ti no hay diferencia. Las tinieblas es como de día. Tú conoces todas las cosas. Estos hombres alcanzaron a entrar, no les importó qué sucediera con su vida, hermanos. La razón que yo busco todo esto, hermanos, es porque al principio de mi conversión, hermanos, a mí me dijeron: ¿cómo podría yo conseguir todo esto? A través de ayunos y oraciones y todo. Yo comencé, hermanos, a entrarle a todo esto. Y Dios me dio saboreaditas de ello. Pero sin instrucción, entonces no puede uno encontrarlo. Porque el enemigo se presenta y presenta decepciones. No obstante, al buscarlo uno, van a salir las pruebas. Cuando andaba yo en el ayuno y la oración y buscando, pensando que que el Señor se me iba a aparecer, de repente sufrí un embolio, hermanos. Se me paralizó todo mi cuerpo, arrastraba todo mi cuerpo, perdí hasta al habla, hermanos. No podía ni hablar. Y al fin de 1 mes y medio de esa prueba que me vino, el Señor me impresionó. Una mañana que desperté, que me miré en el espejo y no miré ni un cambio en mi vida, entonces Dios me impresionó y me dijo: el hombre no es nadie. El hombre no es nadie. Y yo me quedé serio. Y luego me volvió otra vez el Señor a impresionarme: ¿oíste que el hombre no es nadie? Y yo me solté llorando, hermanos. Me solté llorando porque a través de andarlo buscando, yo no sabía que se iban a venir las pruebas, hermanos. Yo no sabía eso. Yo le preguntaba: ¿por qué me sucedió todo esto? Andando yo orando y ayunando y buscando tu rostro, ¿por qué me pasó esto? Y aprendí que Dios aprovechó esa enfermedad para decirme que el hombre no es nadie. Y cuando yo entendí eso, el Señor me sanó. Y no he parado de buscarlo, no he parado, ni voy a parar tampoco. No voy a parar, porque miren cómo comienza. El Señor es el que principia el trabajo, la obra en nosotros. Y la saboreada de Él es tan enorme, hermanos, que transforma la vida. Y se da cuenta que existe, se da uno cuenta que existe un Dios viviente. Ahora el Señor dice: ahora que me revelé a ti, si quieres que me siga revelando, entonces sígueme. Sígueme y vamos al Calvario. Vamos para el Calvario para poder manifestarme en tu vida tuya.
No se predica mucho del tabernáculo, hermanos. Es un santuario terrenal que tenían los judíos y no podían entrar a la presencia del Señor porque tenían que pasar por diferentes velos para entrar al lugar santísimo. Un hombre entraba nomás una vez al año, y ese velo tipifica esta carne. Y cuando el Señor murió en el Calvario, entonces ese velo se rompió y nos abrió un camino santo y vivo para entrar al lugar santísimo. Pero ya que le sucedió a él, ahora tengo que pasar yo también para que este velo se rompa también, hermanos. Envidias, hermanos, envidias, promociones de uno mismo, hermanos, para elevarse. Todo eso quiere Dios colgarlo en el Calvario. Y necesita uno que ir para allá. Por eso dice San Pedro: buscándolo uno. Estamos en esta tarde tratando de afinar los sentimientos del hombre allá adentro, hermanos. Que sepa oír, hermanos. Que sepa oír la voz de Dios. Porque hay diferentes voces. Hay la voz del diablo, hay la voz del Espíritu mío y hay la voz de Dios. Abre mis ojos, dice el salmista, para poderte mirar. No estos ojos, los ojos del hombre interior. Eso hablaban los del Antiguo Testamento. Dios ha hecho todo eso ya con nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De eso es lo que se trata todo esto, hermanos. Mientras que ustedes juegan a la iglesita, nada de esto va a ser real, hermanos. Nada. Se hace monótono, se hace fastidioso todo esto. Necesita haber un hambre en su corazón. Un hambre que a veces no lo deje ni dormir siquiera. Y en eso que está usted despierto, Dios le vacía información. Y mientras que la está oyendo, parece que se está grabando. Pero al ratito se le olvida lo que el Señor le dio. Y entonces sigue uno persiguiéndolo. Lo que me enseñaste la otra mañana. Quiero que me digas otra vez lo que me dijiste la otra mañana. Es igualmente que el drogadicto, cuando anda enfermo, anda buscando para saciar su enfermedad. Dios ha despertado un hambre y una sed en el espíritu que tiene uno mismo anhelo de saber y conocerlo mejor al Señor. Y si no trae eso, entonces va para el otro lado. Miren un ratito aquí al pueblo de Israel en el capítulo 12 y verso 18. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar con las manos, y al fuego encendido, y al turbión y la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo.
Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Ahora miren en el verso 22 cómo fue que él nos habló, para que miren la diferencia. San Pablo dice a los efesios que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren lo que dice: mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Preguntaría yo en esta noche: ¿habrá millares de ángeles aquí en esta noche? Todo esto tiene que ser real en nuestra vida. Todo esto. A la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, que es la iglesia. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora miren, a ver si es posible que Dios le hable a un hombre. Ténganme paciencia. En el libro de Éxodo, capítulo número 33. La lectura está extensa, pero nomás para entender que será cierto que Dios trata con el hombre. Si el hombre sabe esperar, hermanos, si el hombre trae un llamamiento en la vida de este hombre, estudiando su vida, se alcanza a mirar desde que nació. Cuando nació estaban matando a todos los niños. Qué casualidad que a Moisés no lo mataron. Y cuando lo echaron en el río Nilo, qué casualidad que se lo encontró la hija de Faraón. Qué casualidad, ¿verdad? Y qué casualidad que la hija de Faraón buscó a una nodriza. Y qué casualidad que la nodriza fue su madre. ¿Cuántas casualidades, no? Y el entrenamiento que le dieron, porque cuando llegó para tomar el trono, era todo lo que tenía que decir, que era el hijo de la hija de Faraón, y rehusó hacer eso. Se fue para el desierto, allá esperó a Dios 40 años educándose y 40 años en el desierto, esperando el llamamiento, y el Señor se le apareció en una zarza ardiendo. Pregunto, ¿hará Dios acepción de personas? Miren un diálogo aquí. Jehová dijo a Moisés: ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo y al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz,
no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo al tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía hacia el campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: sacia este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Se fijan? Un hombre hablando con Dios y le está diciendo: yo te conozco de nombre, Moisés, y tú has hallado gracia delante de mí. Eso es en el Antiguo Testamento. Y estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación, hermanos. Verso 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque hallé gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Le está diciendo: mira, si yo encontré gracia contigo, entonces tú debes acompañarnos. A Dios le está diciendo, hermanos. Ese himno, hubiera quien, siempre ha habido quien, hermanos.
Siempre ha habido quien Dios ha hablado con él. Verso número 20. Verso 18. Él entonces dijo: ruégote que me muestres tu gloria. Subrayan esa palabra gloria, hermanos. Esa palabra gloria tiene sus sinónimos. Es el poder de Dios, es la majestad de Dios y es la presencia de Dios. Es Dios mismo, es lo que es. Verso 19. Y respondióle: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te encubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, y verás mi rostro. Capítulo número 34. Se fijan ustedes en el verso 27 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Y miraron a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés y Aarón, y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte del Sinaí. Marcan el verso 33. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, se fijan, cuando acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Eso es muy importante. Cuando acabó de hablar, miren, cuando estaba hablando, estaba su rostro refulgente. Y cuando dejó de hablar, se cubrió con el velo, para que los hijos de Israel no miraran que esa gloria iba a desaparecerse. Esa gloria iba a dejar a Israel. Si ustedes leen el libro de Ezequiel, que especializa de eso, mira la gloria cuando está entre los querubines, y luego se va al umbral, y luego del umbral a la montaña, y de la montaña se va. Porque la gloria del Señor deja a Israel. No regresa otra vez hasta el capítulo 43. Hasta entonces, la gloria del Señor. Ahora miren un ratito en segunda a los Corintios, está hablando de esto. Segunda a los Corintios, capítulo número 3.
Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Ahora miren lo que ha sucedido con nosotros. Dice San Pablo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quieren leer el verso 18 conmigo? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y el pensamiento es puestos los ojos en Jesús. En Él tenemos que poner nuestra vista. Miren, cuando no entiende uno un pasaje en el Nuevo Testamento, hablando de los ojos, hay retratos allá en el Antiguo Testamento. Dicen historiadores que el profeta Isaías tenía en alta estima a un rey que reinó por 52 años, que lo tenía en alta estima y tenía la vista puesta en ese rey. Y dice la Biblia que cuando murió el rey Usías y que murió leproso, entonces Isaías quitó la vista del hombre, le quitó la vista del hombre y se manifestó Dios en su vida de él. Tiene que ver mucho donde nosotros tenemos puesta la vista, hermanos. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de donde, hermanos, de arriba, no las de abajo, hermanos, no las de abajo, las de arriba, tener nuestros ojos puestos en el Señor. Y de allí, hermanos, de allí Isaías agarró su llamamiento, alcanzó a conocer al Señor. Dijo, en el día que murió el rey Usías, vi yo a Jehová Dios de los ejércitos, que estaba sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y el templo se llenó de humo. Miró huestes celestiales con 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro y con 2 volaban, diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de Dios, hermanos. Toda la tierra, para que Él llegue a ser vivo en nuestra vida. Dijo San Pablo, en Él nos movemos y por Él somos. No está lejos de nosotros, palpando puedes hallarlo. Para que Dios venga a ser real en nuestra vida. Ahora volviendo al pasaje ya para terminar en Hebreos, hermanos. Mi alma tiene sed de todo esto, hermanos. Yo sé que Dios es real, hermanos. Es real.
Y con el favor que ustedes hicieron en esta noche, me va a conceder ir a ver ese lugar del Gólgota, hermanos. Y estar ahí a ver qué es lo que se siente allí, hermanos. Ir a donde Él se hincó y dijo lo que dice en esta mañana el predicador: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y a ver los acontecimientos que están ya por cumplirse todo. Ahora, para terminar, that's the only way that this life in the Lord is going to be. It's going to be a life for you. That all these things are real. All these things are real. It's not just a little game. God has come to live inside of our hearts so the people can know Him. And the only way that they will know Him is for that glory that He has put inside of us, for that glory to be shown so people can see Him. Hay un texto, hermanos, que se mencionaba en esta mañana, que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Miren para qué, hermanos. Para la iluminación del conocimiento de esa potencia que movía al Señor. Y saber que esa misma potencia que lo movía a Él es la misma potencia que tenemos nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora miren un ratito la secuencia de este libro, capítulo número 10 y verso número 39. Ahora miren cómo entra de un capítulo a otro. Perdón, capítulo número 11. Verso 37 en adelante. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Ellos no traían al autor de la vida, miren. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta y el pensamiento, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Mi pregunta es, ¿cómo se pudieran poner los ojos en Jesús? ¿Cómo se pudieran poner los ojos en Jesús? Y allá donde les leí nos dice, por tanto, todos nosotros, mirando como a cara descubierta en un espejo el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Él por medio del Espíritu Santo. Ojalá y ustedes tengan el hambre que un servidor de ustedes traen, hermanos. Y los voy a invitar al altar para pedirle al Señor que se haga real en nuestra vida. Enséñame, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Dios les pague por su paciencia, hermano.
como el siervo brama por los amigos. Como el siervo brama por las aguas, así clame por ti, oh mi Dios, porque en ti sacié yo mi sed, y de ti andaré siempre en pos. Clamo, Dios, por ti en mis temores. Clamo, Dios, siempre saliendo estoy. Mi Señor, en mi oración he de pedirte que me ayudes para no caer. Clamo, Dios, por ti en mis temores. Clamo, Dios, siempre saliendo estoy. Mi Señor, en mi oración he de pedirte que me ayudes para no caer. Clamo, Dios, por ti en mis temores. Clamo, Dios, siempre valiente estoy. Mi Señor, en mi oración he de pedirte que me ayudes para no caer. Clamo, Dios, por clamo, Dios, siempre saliendo estoy. Mi Señor, en mi oración he de pedirte que me ayudes para no caer. Clamo yo, Señor, en mis temores. Clamo yo, siempre siendo estoy. Mi Señor, en mi oración he de pedirte que me ayudes para no caer. Clamo yo,
Señor, en mis temores, clamo yo, siempre saliendo estoy. Mi Señor, en mi oración he de pedirte que me ayudes para no caer. Estamos clamando en esta tarde, Señor, por tu ayuda, Padre Santo. Solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor Jesús. Que tu Espíritu venga a gobernar nuestras vidas, Señor. Para no caer, clamo yo, Señor, en mis temores, clamo yo, siempre saliendo estoy. Mi Señor, en mi oración he de pedirte que me ayudes para no caer. Clamo yo, Señor, en mis temores, clamo yo, siempre saliendo estoy. Mi Señor, en mi oración he de pedirte que me ayudes para no caer. Oh, aleluya, aleluya. Solamente tú tienes poder, Señor. Oh, para sacarnos de cualquier situación, Señor Jesús. A ti cantamos en esta tarde, Señor. Oh, ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos a vencer en la adversidad, Señor.